Trastornos de la articulación temporomandibular, o bien por sus siglas ATM. En este video se hablará acerca de la anatomía, huesos, músculos, ligamentos, partes que la componen y los movimientos que realiza. La articulación temporomandibular funciona adecuadamente, permite hablar, masticar y bostezar. Es una articulación muy necesaria y altamente empleada en nuestra vida diaria. Cada articulación está compuesta por un disco cartilaginoso, músculos, ligamentos, vasos sanguíneos, nervios cercanos y por supuesto los dientes. Cuando la articulación no funciona correctamente, puede dar lugar a algunos trastornos bastante molestos y dolorosos. Se la clasifica dentro de la artrosis, fundamentado en el amplio movimiento que ésta posee, movimientos de traslación, desplazamiento o de deslizamiento antero-posterior, medio lateral y combinados, por lo cual se la clasificó como una articulación artrodial. La ATM es la articulación entre el hueso temporal y la mandíbula. En realidad son dos articulaciones, una a cada lado de la cabeza, que funcionan sincrónicamente. Es la única articulación móvil entre los huesos de la cabeza y están localizadas justo enfrente de los oídos. Las partes que lo componen está constituida por el cóndilo mandibular, posicionado a boca cerrada, en la fosa mandibular o bien cavidad glenoidea fosa articular, por detrás de la eminencia articular. Cóndilo del temporal o raíz transversa del zigoma. Estas dos últimas estructuras pertenecen a la porción horizontal de la escama del hueso temporal. Entre estos dos huesos se ubica un disco de adaptación para las superficies articulares óseas, evitando el roce directo de ambas. El cóndilo es la estructura de la mandíbula que, mediado por un disco, se articula con el cráneo. En una vista coronal, el cóndilo mandibular tiene una protuberancia medial y otra lateral denominadas polos. El cuello del cóndilo mandibular en su parte anteromedial presenta una depresión donde se inserta el músculo pterigoideo lateral inferior, o bien denominada fosita pterigoidea. Superficie articular temporal. El cóndilo mandibular se articula en la base del cráneo, con la porción escamosa del hueso temporal. La porción horizontal, inferior y externa de la escama del temporal está formada en parte por una fosa mandibular, o bien cavidad glenoidea. Esta es cóncava y está dividida en dos, porción anterior y posterior, por la fisura escamoso-timpánica, o bien conocida como cisura de Gleiser, que se extiende en sentido medio lateral. Delante de la fosa se encuentra una prominencia ósea convexa llamada eminencia articular, o bien raíz transversa del zigoma o cóndilo del temporal. El disco articular. Este está formado por un tejido conectivo de densa trama de fibras colágenas tipo 1, escasos fibroblastos y ocasiones fibras elásticas. Está desprovisto de vasos y fibras nerviosas. En el plano sagital, el disco se divide en tres bandas según su grosor. En el área central, la más delgada, es la banda intermedia, de 1 a 2 milímetros, siendo el disco de mayor grosor por delante y detrás. El borde posterior, de 3 e incluso hasta 7 milímetros, es más grueso que el anterior,
que es de 2 a 4 milímetros. En el plano coronal, el disco es de mayor dimensión en medial, correspondiéndose con el mayor espacio entre el cóndilo mandibular y la fosa mandibular, en la parte medial de la articulación. La banda posterior del disco, en un plano coronal, posee en su cara superior la eminencia discal, que esta es de suma importancia morfológica y funcional, tanto en reposo como durante la dinámica mandibular. Por detrás el disco está unido a un tejido conjuntivo laxo muy vascularizado e inervado. Es el tejido o almohadilla retrodiscal, limitado hacia adelante por la zona bilaminar posterior del disco. La lámina retrodiscal superior, formada por fibras colágenas y elásticas, se presenta plegada cuando el cóndilo mandibular y el disco están en reposo. Esta lámina se extiende desde el borde postero-superior del disco, donde se origina, hasta el labio anterior de la fisura escamoso-timpánica. El límite anteroinferior de la almohadilla retrodiscal está dado por la lámina retrodiscal inferior, extendida desde el borde postero-inferior del disco, donde se origina, al margen inferior de la vertiente posterior del cóndilo mandibular. Esta lámina es una estructura formada principalmente por fibras colágenas escasamente distendibles. El tejido retrodiscal se une a un gran plexo venoso arterial que se llena de sangre cuando el disco y el cóndilo mandibular se desplazan hacia adelante. El tejido retrodiscal debe su sustento al parénquima de la glándula parótida y su aponeurosis. Los ligamentos. Se encuentran el ligamento capsular, temporomandibular, ligamentos colaterales, ligamento temporodiscal, lámina retrodiscal superior, ligamento martillo discal y lámina discal inferior. El ligamento capsular envuelve a la articulación en su parte medial, lateral y por delante. El ligamento temporomandibular tiene dos órdenes de fibras, unas oblicuas laterales y otras oblicuas y otras horizontales mediales. Las fibras oblicuas se insertan en el tubérculo cigomático anterior y en el arco cigomático, y las fibras horizontales con la misma inserción craneal que las anteriores, pero estas se encuentran profundas a aquellas. Se dirigen horizontales hacia atrás y medial, alcanzando a través de la cápsula el polo lateral del cóndilo mandibular y parte posterolateral del disco. Los ligamentos colaterales. Los ligamentos colateral, lateral y medial se extienden desde el disco al polo lateral y medial del cóndilo mandibular, respectivamente. Dividen la articulación en sentido frontal a la altura de los polos, en cavidades supra e infradiscal. El ligamento temporodiscal se extiende desde el polo medial del disco hacia atrás y medial, hasta el borde también medial de la fosa mandibular. La lámina retrodiscal inferior se origina en la zona bilaminar del disco. Se extiende desde el borde posterior inferior del disco hasta el margen posterior de la vertiente posterior del cóndilo. Formada por fibras de colágeno escasamente distendibles. La lámina retrodiscal inferior limita la traslación anterior del disco sobre el cóndilo mandibular. Esta colabora así, juntamente con la cápsula y los ligamentos colaterales, en mantener la salud articular, tanto en reposo como durante los movimientos mandibulares. Y por último, la lámina retrodiscal superior. Esta se origina en la zona bilaminar del disco articular.
Se extiende desde su origen en el borde posterior y superior de aquel hasta el labio anterior de la fisura escamoso-timpánica o bien cisura de Gleiser, donde termina insertándose. Algunas fibras de la lámina retrodiscal superior se originan en la región posteromedial del disco, atraviesan la fisura escamoso-timpánica, dando cuerpo al ligamento martillo discal, el cual llega hasta el oído medio, y al ligamento anterior del martillo o bien al mismo martillo. Los ligamentos accesorios o secundarios. Encontramos el ligamento esfenomandibular, que tiene de 3 a 4 milímetros de ancho y se extiende de la base del cráneo a la parte media de la rama de la mandíbula. El ligamento estilomandibular es una cintilla fibrosa más ancha por abajo que por arriba. Se inserta por arriba en apófisis estiloides cerca de su vértice, desde donde se extiende hacia abajo, delante y lateral, hasta el borde parotidio de la mandíbula, un poco por encima del ángulo o en el mismo. También llamado aponeurosis buccinatofaringea. Es buccinatofaringea. Músculos. Tenemos músculos depresores, en el cual se encuentra el vientre anterior del digástrico, el músculo miloioideo, accesoriamente el genioideo y todos los músculos infraioideos para mantener fijado el hueso ioides. Tenemos los músculos elevadores, en los cuales se encuentra el temporal, macetero, pterigoideo interno. Músculos proyectores hacia adelante. Tenemos los dos pterigoideos externos contrayéndose simultáneamente. Músculos proyectores hacia atrás. Tenemos el digástrico y fibras horizontales del temporal. Músculos diductores, los cuales son los pterioideos internos y sobre todo los externos, contrayéndose alternativamente de un solo lado. Y por último, para concluir con este video, tenemos los movimientos mandibulares. La ATM permite a la mandíbula ejecutar varios movimientos. Por ejemplo, los movimientos de descenso y elevación, o bien conocidos como apertura y cierre, movimientos de proyección hacia adelante y hacia atrás, o bien protrusión y retrusión, y por último, movimientos de lateralidad. Hasta aquí llega el video. Muchas gracias por su atención.